Sean todos bienvenidos. Somos Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios en la ciudad de San Miguel. Gracias por acompañarnos a nuestro servicio de culto en línea número 24. Mi nombre es Rodrigo Vázquez y soy un servidor de la iglesia. Quiero que sepan que estamos orando por ustedes y que les amamos en el Señor. También, si hay algo en lo que podamos ayudarle, por favor no duden en contactarnos a través de un mensaje privado y un miembro de nuestro personal se pondrá en contacto con usted. Y si es primera vez que nos acompaña en nuestro servicio de culto en línea, tenga una cordial bienvenida. Antes de iniciar con nuestro tiempo de culto, quiero agradecer a los hermanos que fielmente envían sus diezmos y ofrendas al Señor. Estamos muy contentos que el Señor nos dé el privilegio de participar en esta bendición. Él es todopoderoso, Él no nos necesita para nada, pero a pesar de eso nos da el privilegio de participar en lo que Él está haciendo. Gracias a ustedes, hermanos, por ser fieles al Señor y a su iglesia. Ahora, hermanos, les pido que cerremos nuestros ojos y oremos al Señor. Padre, gracias por permitirnos participar en el sostenimiento de tu obra, Señor. Bendice a los hermanos que están en el campo misionero haciendo tu obra. Gracias por todos los hermanos que envían sus aportes, Señor. Bendice su trabajo, bendice su familia y que no les falte ningún bien, Señor. Nos encomendamos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora nuestro hermano Cruz Portillo nos compartirá el tema: Nuestro Señor Jesucristo es movido por la compasión y da vida a un muerto. Pero antes, adoremos al Señor con esta alabanza. Dios les bendiga. Glorificad a Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, que en Cristo gracia da. Lavadas nuestras culpas son, tenemos redención. En ellos ya nos reveló su eterna voluntad. Que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Glorificad a Dios, que
te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Buenos días, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gozo poder reunirnos este día para adorar al Señor. Y sé que muchos anhelamos hacerlo presencialmente en el local de nuestra iglesia, pero debido a la emergencia generada por el COVID-19, eso no es posible, ya que las medidas gubernamentales no nos permiten hacer eso. Pero esta pandemia, los fallecidos hasta la fecha, ¿son todos adultos? ¿Por qué hago esta pregunta? La hago para que analicemos el patrón de nacer, crecer y morir. Si fuera bajo ese patrón, entonces estaríamos viendo que los hijos enterrarían a sus padres. Es decir, las personas menores enterrando personas mayores. Pero sabemos que eso no es así, ya que también hemos visto nosotros padres enterrando a los hijos. Y es que una narrativa similar a esta está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 7, del verso 11 al 17. Y les pido que me acompañen a leer esta porción de la Escritura. Y dice la palabra del Señor. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Les pido que inclinen el rostro y vamos a orar, amados hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Estamos acá, Señor, para adorarte y alabarte, oh Señor. Necesitados de ti. Por eso, oh Señor, nosotros, con un corazón sedientos de tu palabra, clamamos para que tu Santo Espíritu obre en nuestros corazones y podamos recibir la porción de esta enseñanza que tú tienes para nuestras vidas. Sabemos, oh Señor, que tú hablas en todo tiempo y que tú nunca te olvidas de nosotros y que tú estás pendiente de nosotros. Por eso, Señor, clamamos a ti, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. La prédica de este día lleva por título, Nuestro Señor Jesucristo es movido por la compasión y da vida a un muerto. Y antes de desarrollar esta prédica en 5 puntos y hablar del contexto en el cual está escrita esta porción, quiero pedirle de favor que usted vea esta porción como que fuera una película. Pero que además de verla como una película, quiero que usted se involucre en cada uno de los actores que están mencionados en esta porción. Quiere decir, todos son todos. Al inicio del capítulo 7, encontramos que nuestro Señor Jesucristo ha sanado al siervo de un oficial romano. Este oficial romano
había oído hablar de la fama de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que él le pide a unos ancianos de la sinagoga que vayan e intercedan por él para que sane a su criado. Estos ancianos se dirigen al Señor y le piden, y quiero leer el verso 4 de la Nueva Traducción Viviente de una forma textual. Y dice: de todo corazón le suplicaron a Jesús que ayudara al hombre, refiriéndose al oficial romano. Le dijeron: si alguien merece tu ayuda, es él. Nuestro Señor Jesucristo accede a tan noble petición y se dirige a la casa de este oficial romano. Probablemente al ver la multitud que se acercaba a la casa del oficial romano, envía un criado para interceder, o mejor dicho, para acercarse a la multitud y que no llegara nuestro Señor Jesucristo hasta su casa. ¿Por qué? Porque él se consideraba inmundo y no era merecedor de que la presencia de nuestro Señor Jesucristo estuviera en su casa. Pero este oficial romano sabía del poder de nuestro Señor Jesucristo y le pide que diga la palabra. Y es esta fe y esta confianza del oficial romano que hace referencia nuestro Señor Jesucristo a la multitud que le seguía. Y es esta multitud la que se narra en el verso 11, y con eso paso a mi primer punto. Un encuentro providencial. Verso 11 y 12. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. La narrativa nos dice que nuestro Señor Jesucristo iba a la ciudad de Naín acompañado de los discípulos y de una gran multitud. El verso 12 dice que se encuentra con un grupo de personas, y me gusta cómo lo narra la Nueva Traducción Viviente. En el verso 12 dice una procesión fúnebre. Pero también nos da unos datos a considerar: que el muerto es hijo único y que la mujer era viuda. Ahora, visualicemos esta escena. Se encuentran dos grupos: los que venían con nuestro Señor Jesucristo, alegres, eufóricos, contentos. Este grupo acaba de ver el milagro de sanación del siervo del centurión. Y se encuentra el contraste del otro grupo, lleno de tristeza, llanto, desesperación. Y no es para menos. Donde no está la presencia de nuestro Señor Jesucristo, hay lloro, hay desesperación, hay tristeza. Pero ¿dónde se origina la muerte y el dolor? La muerte y el dolor es generado por el pecado. Ese pecado que nosotros hemos heredado de Adán. Y como dice la Escritura en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y es que es la herencia que nos ha dejado Adán, la muerte. Y eso es inevitable para cada uno de nosotros. Pero también vemos la manifestación gloriosa de la providencia de Dios. Y es que este encuentro se da en la providencia de Dios, ya que nuestro Señor Jesucristo no se basaba en un tiempo cronológico como usted o como yo, sino en el tiempo establecido por su Padre Celestial para cumplir todo para la gloria de Dios Padre. Él pudo haber llegado unos minutos antes o llegar unos minutos después y no encontrarse con esta escena desgarradora, triste, pero como dice Juan 4:4, le era necesario pasar por Samaria. A nuestro Señor Jesucristo le era necesario llegar a la puerta de Naín para encontrarse con esta desesperanza, con el dolor, el sufrimiento y todo aquello que conlleva la ausencia de nuestro Señor Jesucristo.
Aunque el texto no lo dice, pero probablemente los habitantes de la ciudad de Naín habrían murmurado o comentado que probablemente esta mujer tenía algún pecado oculto. Se le murió el esposo y hoy se le muere el hijo, a saber qué pecado oculto tiene. Muchas veces eso nos envuelve a nosotros también en la crítica, amados hermanos. En vez de compadecernos, en vez de dolernos, criticamos y murmuramos. Pero también analicemos el otro grupo que venía. Mira esta procesión fúnebre y, movido más por la curiosidad que por otra cosa, querían averiguar quién era el muerto o de qué había muerto. Igual que hoy en día, amados hermanos, sabemos de alguien que ha fallecido y primero que preguntamos es, ¿y de qué murió? Y probablemente no nos dolemos de la ausencia de esa persona. Pero no así por nuestro Señor Jesucristo, que Él es movido por la compasión. Y con eso paso a mi siguiente punto, y es la compasión del Señor. Verso 13. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Leeré también la nueva versión que dice, cuando el Señor la vio, su corazón rebosó de compasión. No llores, le dijo. Recuérdese que le pedí al inicio que visualizara esto como una película. Ahora, se encuentran dos grupos. Los grupos que vienen acompañando la procesión fúnebre, los de Naín, miran que se acerca este extraño a la mujer doliente y le dice, no llores. Ahora, le pregunto yo a usted, ¿cómo usted hubiera reaccionado o cómo usted hubiera respondido? Le daré un par de opciones. Probablemente usted diría, déjala llorar, tú no sabes el dolor que ella trae. ¿Cómo le dices que no llores? Déjala que se desahogue. Tú no conoces cómo está sufriendo esta mujer. Aunque nosotros conocemos la narrativa, ellos no conocían la narrativa, o mejor dicho, lo que estaba por suceder. El por qué nuestro Señor Jesucristo le dice, no llores. En un video que los niños de la escuela dominical grabaron, nos hacían una invitación, y más que una invitación, una exhortación a maravillarnos en la lectura de la palabra. ¿Por qué menciono esto? Porque estas simples palabras, por decirlo así, el no llores, saliendo de la boca de nuestro Señor Jesucristo, imagínese cuánta compasión, cuánto amor, cuánta cariño, cuánta ternura encerró esas palabras, no llores. Ahora imagínese el consuelo, la alegría. Aún en medio de la tristeza, esta mujer, todavía su hijo está muerto, pero esas palabras de la boca de nuestro Señor Jesucristo traen consolación. Y con eso paso a mi tercer punto, una declaratoria de poder. Verso 14. Y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Consideremos lo que acaba de suceder. Acaba de tocar el féretro. Y es que para los israelitas esto era algo inexplicable. Que para ellos el tocar un féretro era que quedara inmundo según sus rituales. ¿Por qué menciono esto? Porque así lo dice Números 19:11. Y dice, el que toca el cadáver de un ser humano quedará ceremonialmente impuro durante 7 días. Ahora, los presentes acaban de ver que se acerca y toca el féretro. Para ellos, nuestro Señor Jesucristo quedó inmundo. Ya no se querían acercar. Pero ahora imagínense
¿cómo no quedarían con la siguiente acción que vamos a desarrollar cuando Él le dice, joven, a ti te digo, levántate? Y es que solo la palabra de nuestro Dios es la única que tiene poder para levantar a los muertos a vida eterna. La misma palabra que tú y yo, mis amados hermanos, oímos y con la cual nosotros pasamos de muerte a vida. Ese mensaje de salvación que se narra en Romanos 10, 17, que dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y es que nosotros, como creyentes, por pura misericordia, hemos oído con fe la voz de nuestro Dios al decirnos, levántate, y hemos pasado de las tinieblas a su luz admirable. Y para aquellos que aún están muertos espiritualmente, como iglesia, oramos para que hoy puedan oír la voz del Señor y que te diga, a ti te digo, levántate. Y eso solamente el poder de la palabra lo puede hacer en tu vida, mi amado amigo. Y es que nosotros como creyentes, por pura misericordia, hemos oído la voz del Señor. El día que nos dijo, levántate, y nos pasó de las tinieblas a su luz admirable. Y para aquellos que están muertos espiritualmente, como iglesia, esa es nuestra oración, que tú oigas hoy la voz del Señor diciéndote, a ti te digo, levántate. Y lo único que nosotros podemos hacer ante tal llamado es responder. Y eso lo voy a desarrollar en mi siguiente punto. Una respuesta a la declaratoria de poder. Verso 15. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. A diferencia de la hija de Naín, que nuestro Señor Jesucristo le pide a sus padres que le den de comer, este joven se levanta y comienza a hablar y se lo entrega a su madre. Para aquellos que hemos pasado de muerte a vida, eso es lo que hemos hecho, hablar. ¿Y qué hablamos? Las maravillas que ha hecho nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Hemos hablado de lo que Él hace y seguirá haciendo, al grado que parecemos locos, como dice 1 Corintios 2:14. Pero nosotros sabemos que esto es poder de Dios, como dice Romanos 1:16. En la parte final del verso 15, viene Jesús y se lo entrega a su madre. Nuestro Señor Jesucristo no empieza a interrogarlo o a preguntarle que qué le había pasado. No, Él no tiene necesidad de preguntar o indagar. Él lo conoce todo y de todos. Ahora, nuevamente, si tú ves en esta escena, la mujer iba triste, envuelta en llanto, decepcionada, y ahora ve a su hijo caminar y hablar. Probablemente, vuelvo y le repito, el texto no lo dice y quedémonos con lo que dice la palabra del Señor. Pero le invito a que analice esta escena. A la mujer ver a su hijo caminar hacia ella, probablemente seguía llorando, no de tristeza, sino que de alegría. Esa misma alegría es aquella que han experimentado nuestros familiares y amigos cuando el Señor nos pasó de las tinieblas a su luz. Y si eso fuera poco, cuán asustados y asombrados estaban los espectadores de ese momento. El grupo que venía con él y el grupo de Naín. Y con eso paso a mi siguiente punto. Y es maravillados por el poder. Versos 16 y 17. Un gran temor se apoderó de la multitud y alababan a Dios diciendo, un profeta poderoso se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado hoy a su pueblo.
y las noticias acerca de Jesús corrieron por toda Judea y sus alrededores. Dice el verso 16 que un gran temor se apoderó de la multitud, y es que no era para menos. Acaban de ser testigos de un muerto. Acaban de ser testigos que un muerto se acaba de levantar, caminando y hablando. Y eso no daba más que alabar al Señor por lo que habían visto. Y decían que un gran profeta había visitado a su pueblo. Y sabemos que nuestro Señor Jesucristo es más que un profeta. Es la segunda persona de la Trinidad encarnada, como dice Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Pero no solo vino a visitarnos, sino que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, como dice Lucas 19:11. Esos perdidos eras tú y yo, que el Señor vino a buscarnos y a darnos salvación y a darnos vida eterna. El verso 17 dice que la fama se extendió por toda Judea y sus alrededores. Pero como dice Habacuc 2:14, así como las aguas llenan el mar, la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor. Para concluir, amados hermanos, ¿qué podemos aprender de la enseñanza que nos deja la Escritura en este mensaje? Número 1, que todo lo que sucede, sea bueno o sea malo, está bajo la soberana voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Y es que no hay nada que tome por sorpresa a nuestro Dios. Todo lo que ha sucedido, todo lo que está sucediendo aún en esta pandemia y todo lo que va a suceder después de esta pandemia está bajo el control soberano de nuestro Dios. Y como dice Romanos 8:28, todo obra para bien. Número 2, fue la compasión que movió a nuestro Dios a enviar a su Hijo unigénito a salvarnos y a darnos vida. Leamos Filipenses 2:6-7 y dice la palabra del Señor, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿No te conmueve eso? Sabiendo que Dios no valoró ser Dios, por llamarlo de una manera, tomó tu lugar y el mío en la cruz del Calvario. Eso es de maravillarnos, amados hermanos. Número 3, también nos da esperanza en medio del dolor. Es que tenemos la esperanza que todo este dolor y sufrimiento generado por el pecado no será para siempre. Leamos lo que dice Apocalipsis 21:4. Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte y no habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y por último, ¿no crees que como iglesia, en medio de tanto dolor y muerte, necesitamos estar llenos de la compasión de nuestro Señor Jesucristo para poder consolar y alentar a tantas personas a nuestro alrededor en estos días? Y es que ese día en la puerta de Naín se encontraron dos enemigos: la vida, representada por nuestro Señor Jesucristo, y la muerte. Pero el Señor tiene dominio y poder sobre todo, y eso incluye la muerte. Fue por eso que la muerte no pudo retener a este joven, porque él venció la muerte. Como dice 1 Corintios 15, 25 y 26, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies, incluido la muerte.
y el postrero enemigo que será destruido es la muerte. Es por eso que el apóstol Pablo más adelante, en los versos 55 al 57, exclama con júbilo y con alegría lo siguiente: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Verso 57, más gracias sean dadas a Dios. Wow, más gracias sean dadas a Dios que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es esa victoria la que nos anima, porque seguimos poniendo los ojos en nuestro Señor Jesucristo, quien es el autor y consumador de nuestra fe, como dice Hebreos 1:2. Además, al inicio mencioné en el verso 4 cómo los ancianos de esta sinagoga intercedieron por aquel oficial romano. Lo mencioné para que en el relato nosotros no encontramos que la mujer le pidiera que intercediera a Jesús por su hijo. O más aún, este joven no le dijo: yo voy a aceptar, yo te voy a seguir. ¿Y saben por qué? Porque estaba muerto, como un día tú y yo estábamos muertos. Aquí fue la manifestación de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, como dice Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos a causa de vuestros delitos y pecados. Y más adelante en el verso 8 y 9, una gran declaratoria para nosotros que hemos creído, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando Dios imparte vida a aquellos que estábamos muertos espiritualmente hablando, eso causa asombro en los que están alrededor de nosotros. Y es que al dar evidencias de un nuevo andar y manifestarse en nosotros el aborrecimiento al pecado, podemos decir, como dice 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Y es que cuando esto sucede, aquellos que pensábamos que éramos duros de salvar, como en una ocasión el pastor Job hablaba de mi persona, duro de salvar, decía, hoy alaban al Señor diciendo: Señor, tú has hecho la obra de pasar a esta vida, a vida eterna. El que andaba muerto hoy vive y te da la gloria a ti, Señor. Para terminar, y antes de orar, quiero dirigirme a los oyentes. Quiero decirte que al inicio mencioné que habían 2 grupos. Con todo cariño, con todo amor, quiero decirte que tú estás en el grupo que va hacia muerte. ¿Y sabes por qué? Porque tú no has creído y no has oído el mensaje de salvación. Tú estás bajo condenación. Tú podrás decir, ¿y eso cómo usted se atreve a decirlo? Porque así lo dice la palabra en Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y es que eso es lo que nosotros como creyentes anhelamos por nuestros familiares y amigos. Que hoy oigan el mensaje de salvación, como dice Hebreos 3:15. Si hoy oyeres su voz, no endurezca vuestros corazones. Pero probablemente tú estarás diciendo, hermano, lo que yo he hecho, no creo que Dios me lo perdone. Usted no sabe cuánto mal yo he hecho. Déjame decirte que te creo. ¿Y sabes por qué? Porque has ofendido a un Dios inmensamente grande y la ofensa tuya es grande. Pero también déjame decirte que hay esperanza en el Señor. Dice Isaías 1:18, venid luego. Esta es la invitación que te hace el Señor. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Ven a Él y dile todo lo que te tiene cargado.
Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es por eso que te invito a que vengas al Señor, reconociendo tu pecado, pidiéndole perdón, porque Él te dice en Juan 6:37, todo el que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Oremos, amados hermanos. Señor, te damos gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Ese es el pan, oh Señor, que tú nos has enviado para alimentarnos espiritualmente, oh Señor. En medio de tanta desesperanza y dolor y tristeza, sabemos que tenemos un Dios que reina y gobierna, Señor, sobre todas las cosas. Gracias por animarnos, gracias por alentarnos y sobre todo, Señor, gracias por ser nuestro Dios. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Nos volveremos a ver pronto.